Estimados, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, en esta oportunidad vamos a darle continuación a las cosas que conversamos en la clase anterior. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos preocupa? A nosotros nos preocupa saber cómo es la historia económica de un proyecto, ¿sí? Para efectos de poder calcular si es que este proyecto vale la pena o no, ¿sí? O si es que vale la pena, qué tipo de ajustes necesitamos hacer. Entonces, la mejor manera que podemos entender esto es hacer una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo que parta desde que considerará la etapa de elaboración, la etapa de construcción y el tiempo de vida operacional que tenga el proyecto. Más, como ya hablamos de esto, la etapa de cierre y abandono de la faena, ¿sí? Que era la colita que nos queda a nosotros los mineros. Bien, ahora, ¿cómo es la historia económica de esto? Nosotros tenemos durante cierto tiempo, vamos a tener una historia que podríamos decir que es la historia de las ventas. En este caso, si es la historia larga, sería la venta de nuestro material. Estas ventas podrían partir poco después o en algún momento cercano a que se termine la etapa de construcción. ¿Ya? No es muy riguroso lo que estoy colocando aquí, solamente es para ilustrar. Bien, por el otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos que esto sería todo lo que tiene que ver con los aspectos positivos, es decir, la carga positiva de dinero, es decir, el dinero que va a ingresar. Pero durante algún tiempo nosotros hemos estado consumiendo dinero producto de que nos encontramos haciendo la inversión, ¿sí? Y eso habitualmente uno lo asocia a la etapa de construcción, ¿ya? En algunos casos dijimos podría incluir la marcha blanca, pero no es lo habitual. Ahora, por otra parte, ¿qué otra historia tenemos aquí? Tenemos que hay un tiempo donde supongamos que el banco al que le hemos pedido plata tiene la delicadeza de decir, mira, te voy a empezar a cobrar cuando empieces a ganar. Y aquí nos da una historia con el pago al banco o el pago del préstamo. Luego tenemos otra historia que va a comenzar inmediatamente apenas empecemos a tener ventas, que es la historia de los impuestos, ¿sí? Que es aquí donde el actor se vuelve importante impuestos internos, ¿sí? El servicio de impuestos internos. Y sí o sí tenemos desde casi al final de la inversión hasta el final tenemos nuestros costos de operación. Bien, ¿qué tenemos al respecto? ¿Qué es lo que debemos entender? Nosotros debemos entender de que a partir de esta información nosotros tomamos la decisión, o sea, no evaluamos si es que el proyecto es viable o no, o si es que vale la pena. Por ejemplo, cuando nosotros conversamos acerca del BAN, dijimos, bueno, podría ser que fijes un momento, un tiempo, y hagas el cálculo en un tiempo. Si el BAN, este valor, que considera que el dinero se va degradando, todo lo que hemos conversado, ¿sí? Y considera todos estos factores, si hay un momento en que ese BAN es mayor o igual que cero, o sea, perdón, si yo fijo un tiempo y en ese BAN me da mayor o igual que cero, yo digo el proyecto es rentable, es decir, yo voy a funcionar muy bien, después de 3 años yo ya estoy en régimen, ¿sí? Solamente me dedico a ganar. Por el otro lado, podría ser cuando hablamos del otro aspecto, el que tenía que ver con el periodo de recuperación de capital, uno decía, ¿en qué momento podría ser que yo recupere mi capital? Si es que este hubiera sido un momento en que yo elegí, probablemente sería en un tiempo anterior, ¿ya? Donde he hecho la recuperación de mi capital. Si es que seguimos el ejemplo que aquí en este tiempo el BAN era mayor o igual que cero, ¿sí? Y acá, obviamente, si quiero calcular, el dinero lo tuve que haber recuperado antes o al menos en ese momento. Y luego teníamos el TIR, que era esta tasa interna de retorno que nos permitía evaluar, ¿sí? Cuál era la máxima pérdida de valor que podía tener el dinero
Y eso, en el fondo, ¿a qué es lo que nos conducía? Nos conducía a pensar, oye, si esto es superior a la normal, a la que estamos calculando, supongamos que le damos una tasa de descuento del 11%, si el TIR es superior, quiere decir que estamos sobrados, ¿sí? Que podría pasar cualquier cosa, podría haber mucha inflación, podría haber hasta, no sé, voy a exagerar, hasta una guerra, ya, pero no es el caso. Podría pasar eso y el proyecto sería bueno. Si el TIR es más bajo, quiere decir que mi proyecto es demasiado sensible. En ambos casos probablemente voy a tener que hacer alguna suerte de recálculo. Una para aprovechar una oportunidad si está demasiado bueno y la otra es para hacer ajustes para ver si qué es lo que debo hacer para que el proyecto sea bueno. Bien, ahora vamos a tratar de entender por qué es importante esto del servicio de impuestos internos. Con el servicio de impuestos internos nosotros tenemos que resolver un par de cosas, ¿sí? Una es que los impuestos se cobran sobre las utilidades que se generan. Entonces, eso hay que calcularlo bien. Y siempre aparecen dos conceptos, el de depreciación y el de amortización. Bien, ¿qué es lo que es la depreciación? La depreciación es la forma en que nuestros bienes pierden valor. Por ejemplo, podríamos decir que cuánto se demora en perder valor una motoniveladora o un cargador frontal o todo el equipamiento para un camión fábrica, no sé, o todo el equipamiento de perforación, ¿sí? Podríamos hablar de ese tipo de cosas, van perdiendo valor. Miren, el mejor ejemplo es como cuando las personas que han comprado autos nuevos saben que el auto cuesta, no sé, 20 millones de pesos este año, 2020, pero después de el 2021 ya no lo vas a poder vender en 20 millones de pesos. Sí o sí ya debe estar costando 16. A eso nos referimos nosotros con depreciación. Entonces, la forma en que empieza a perder valor. ¿Por qué nos interesa? Porque de esta manera nosotros balanceamos más realistamente cuáles son nuestros efectivos ingresos, ¿sí? Cómo las cosas empiezan a significarnos de alguna manera que no estamos teniendo no nos está yendo tan bien como podríamos pensar nominalmente. Es decir, si las cosas pierden valor, en el fondo nosotros también perdemos. Por lo tanto, habría que hacer un descuento de los impuestos. Luego tenemos este asunto de la amortización. Y aquí es donde viene el asunto de los bancos, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que durante algún tiempo, si se dan cuenta, nosotros le hemos estado pagando al banco. Pero ¿qué es lo que le pagamos? Si uno lo quisiera graficar, es como que tenemos una historia, aquí está el tiempo y aquí está el dinero, ¿ya? Esto nos da una cosa más o menos así. Hay un momento en el que, bueno, esto es terrible, de repente cuando uno lo cuenta le llega hasta molestar, pero vamos a imaginarnos que dividimos esto en algunos periodos, ¿sí? En unas cuotas. Al banco, cuando nosotros le pagamos una cuota que es fija, esa, ¿sí? Pero de esa cuota podríamos decir de que simplemente el préstamo sería toda esa área debajo de esta curva que acabo de dibujar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, inicialmente en la primera cuota, yo lo que estoy pagando es solamente, no sé, del total de 100, estoy pagando solo 10 que corresponden a lo que era la deuda, la inversión, ¿ya? Vamos a cambiarlo acá y vamos a decir la inversión. Y el resto solamente son intereses. Cuando yo hago mi balance o mi flujo de caja, yo tengo que considerar, como quien dice, como parte de mis costos, solamente esos intereses. Y esto que está acá, lo del préstamo, la inversión, era parte de esa información que colocamos nosotros como la inversión. ¿Por qué es importante? Porque cada una de estas son las anualidades que le estamos pagando a los bancos, ¿sí? Y es distinto, nos va a ir variando con el tiempo. Es decir, cada vez va a ser menos lo que descontamos por concepto de las cuotas que le pagamos de interés al banco, ¿ya? Esa sería, en nuestro caso, la historia económica de un proyecto.
Yo lo estoy tratando de explicar en sencillo hoy día y que lo podamos conversar. Nosotros a los algoritmos que tienen que ver con esto, es decir, al cálculo que tenemos que realizar, eso lo vamos a ver al final del semestre. A mí lo que me interesa es dejar esto claro para que entendamos la parte económica. ¿Ya? Si no se entiende esto, entonces no se entiende nada de lo que se hace en un proyecto. ¿Ah? Yo preferiría que no nos desgastemos en tratar de entender con mucha intensidad la forma de calcular algunas cosas. Lo que necesitamos saber es qué estamos haciendo. ¿Ya? Bien, respecto a eso, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pegarnos un paseo por empezar a ir a buscar a impuestos internos los valores, ¿ya? Sobre cómo se genera o cómo se calcula la depreciación. Ahí hay tablas, ¿eh? Así que vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Y al respecto no tengo nada más que decir y dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos en Teams.